los hermanos que se conectan a esta transmisión. Espero que donde sea que se encuentren, el Señor sea con cada uno de ustedes, dándoles la fortaleza y la sabiduría para afrontar la crisis actualmente que hace que tengamos que retirarnos a nuestros hogares, que no podamos vernos en persona, que no podamos reunirnos como habitualmente lo hacemos. Que el Señor sea fortaleciéndoles a cada uno de ustedes en sus hogares, a sus familias. Lo que hoy vamos a estar compartiendo tiene mucho que ver justamente con la confianza que nosotros tenemos en el Señor. Muchas veces se podría decir que como creyentes podemos decir: yo creo en el Señor, yo confío en Él, o mi confianza está puesta 100% en Él. Pero ¿cuánto de realidad hay en nuestras vidas con respecto a esas afirmaciones que nosotros podemos hacer? Porque podemos estarlo diciendo con nuestra boca, pero quizás nuestros actos hablan completamente diferente. Y circunstancias como estas, las que estamos viendo actualmente, sirven para probar lo que realmente hay en el corazón de cada uno. Entonces, ¿en qué está fundada nuestra confianza cuando decimos yo creo en Dios, yo confío en Dios? ¿En qué está fundada? Y no encontramos otro fundamento más estable que su palabra misma. Con respecto a eso, me gustaría que me pudieran acompañar al Salmo 121. Partimos acá donde podemos ver en este Salmo, en el versículo 1, dice: alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando me encuentro en aflicción, cuando me encuentro en problemas, si me preocupa lo que estamos viviendo actualmente, la pregunta es clara: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y asimismo, como la pregunta es clara, la respuesta también tiene que ser muy clara para nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor, los que decimos creer en Él. Versículo 2 dice: mi socorro viene de Jehová. No hay otro. Puedo mirar a los lugares altos, dice: alzaré mis ojos a los montes, a lugares altos, o el mismo hombre que se ha hecho a sí mismo un monte. Se ha enaltecido esa altivez del hombre, esa soberbia de creer que tiene todo bajo el control, de creer que no hay nadie sobre él. Nosotros podemos estar fijando nuestros ojos quizás en ese tipo de personas. ¿Para qué? Para justamente encontrar alivio a nuestros problemas, a nuestras aflicciones. Aquí el Señor nos dice: mi socorro viene de Jehová. No hay otro. No hay otro. Puedo mirar a cualquier otro lugar, pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará, dice, de todo mal, no dice de algunos. Eso es muy importante, porque acá es donde nosotros encontramos esa confianza para decir: el Señor me va a guardar de todo mal. Está escrito: Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora, y dice, y no por pocos días, dice, desde ahora y para siempre. Que esa sea nuestra confianza en nuestro Dios. La Escritura también menciona que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre, cuánto más Él. Y acá, en esta porción que hemos leído, claramente podemos verlo. Él es tu guardador, dice, es tu sombra a tu mano derecha, te guardará de todo mal, guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Acá nosotros podemos encontrar ese fundamento estable para decir confiadamente: Señor, yo creo en ti. ¿Por qué? Porque aquí lo dice: Él me va a guardar de todo mal.
En el momento de la aflicción, en el momento en que yo necesite socorro, Él va a estar ahí. Acompáñeme a el Salmo 20. Acerca de esto mismo, Salmo 20. Ahí en el versículo 1 podemos leer: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 6. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen. ¿Quiénes son ellos? Los que confían en carros, dice, y aquellos en caballos. Podríamos estar poniendo quizá nuestra confianza en el dinero, en una carrera profesional, en ahorros previsionales, quizá en el propio gobierno. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, más nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, los que creemos, los que decimos ciertamente Jehová o nuestro Señor nos guarda, o en Él confiamos. Bueno, dice acá, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O sea, que nos acordemos en el momento de la aflicción quién es el que salva. En el momento en que necesito socorro, ¿quién va a venir a socorrerme? Dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Por qué? Porque ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Esa es nuestra confianza. Ahora, si pudiéramos llevarlo como a la práctica, en las cosas básicas que nosotros pudiéramos estar necesitando, me gustaría que fuéramos a Mateo, capítulo 6. Mateo, en el capítulo 6, a partir del versículo 25, podemos leer, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Gentil. Aquel que no conoce al Señor se afana, se preocupa buscando estas cosas, qué voy a comer, de qué me voy a alimentar, o con qué me voy a vestir. Pero nosotros del nombre de Jehová tenemos que tener memoria. Porque aquí dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, Él conoce nuestras necesidades básicas. Y dice considerar los lirios del campo, más arriba en el versículo 28. O en el versículo 26, si retrocedemos, mirad las aves del cielo, dice que no siembran, ni ciegan, ni recogen, pero dice vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y lo otro que me gustaría que consideráramos también en el verso 30, la pregunta que hace ahí, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Pudiera ser que, como decía en el principio, a veces de la boca hacia afuera podemos decir que nuestra confianza está en Dios, pero nuestros actos finalmente flaquean, sobre todo justamente en el periodo de la aflicción. Pero dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, si realmente me voy a afanar en algo, que sea en esto, en el versículo 33. Dice, mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí me gustaría hacer énfasis, dice, todas estas cosas. No dice todas las cosas como a veces se lee. Cuando uno dice todas las cosas, pudiera ser que yo esté pensando en algo más, en algo que realmente no es de primera necesidad, y que yo lo atribuyo y me fundamento en eso para decir, no, si hay que buscar el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidas. Bueno, lo que está hablando acá y de lo que viene diciendo es que lo que el Señor va a suplir es lo necesario, lo básico, la alimentación, el vestido, un techo. Si leemos también por allá en Timoteo, dice, con sustento y abrigo estemos contentos. Y también si pudiéramos meditar en las cosas que tenemos. Tenemos un plato de comida, podemos tener un techo que nos cobije, pero además también podemos gustar de otras cosas como internet, computadores, Netflix. Y hay un montón de cosas que vienen de verdad, vienen aparte de lo que es necesario. O sea, ¿cuánto más nos ha bendecido el Señor si pudiéramos tomarlo en cuenta? ¿Cuántas cosas más tenemos aparte de lo básico? Entonces, afanarse por ese tipo de cosas o preocuparse de más no es correcto. Sabemos que el Señor tiene realmente el control de todas las cosas y aquí mismo lo podemos leer. Él conoce nuestras necesidades, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Por eso es que la preocupación que sea buscar el reino de Dios y su justicia. Su justicia, otra palabra importante, sobre todo hoy en día, que se habla tanto de la justicia social. Bueno, el reino de Dios tiene su propia justicia. Esa es la que hay que buscar, la justicia de Dios, más que la justicia social quizás. Que ese sea nuestro afán. Si leemos el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hablando acerca de las cosas básicas, las necesidades básicas que podemos tener. Bueno, hemos leído que el Señor conoce, Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Ahora, si lo llevamos a un ámbito social, quizás, donde podemos ver que no solo la contingencia del coronavirus, también podemos ver lo que tiene que ver con el gobierno, cómo de repente surgen leyes que no favorecen quizás a los trabajadores y favorecen más a las empresas, donde al final los más pobres son los que, como se dice, los que pagan el precio, mientras los que son más ricos se enriquecen aún más o se libran de todas las calamidades que podamos estar sufriendo. Alguien podría pensar, oh, qué injusto, oh, qué terrible vivir de esta forma. Y dentro de esas preguntas que uno podría hacerse, pudiera pensar también, ¿dónde está mi Señor en todo esto? Entonces, con respecto a eso, me gustaría que fuéramos a Eclesiastés, en el capítulo 5. Eclesiastés, en el capítulo 5, me gustaría que leyéramos el verso 8. Dice así, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. A mí muchas veces se me dijo dentro de la misma iglesia, Dios tiene el control de las cosas. Y ciertamente Él tiene el control. Y aquí en este versículo podemos ver realmente que Él está por sobre todo. Podemos estar viendo injusticia, podemos estar viendo problemas sociales. Y pudiera ser que esos mismos problemas nos preocupen y nos afecten y hagan flaquear nuestra fe. Pero tengamos confianza, porque sobre el alto vigila uno más alto. Incluso uno más alto está sobre ellos, nuestro Señor. Nuestro Señor conoce, Él sabe todas las cosas.
Él tiene el control de todas las cosas, aunque quizás nosotros no lo entendamos, pero creámoslo, porque acá está escrito. Salmo 145, si me pudieran acompañar. Salmo 145, versículo 14, dice: Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Y aquí me gustaría detenerme un poquito. Dice, cumplirá el deseo de todos los que le temen. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Él no va a cumplir cualquier deseo, porque la persona que pida, la persona que realmente tema al Señor va a pedir con sabiduría. No va a pedir para sus propios deleites. No va a pedir lo que siempre se dice, una casa, un yate, un auto, cosas que si bien pueden ser necesarias, pero son terrenales. Hay cosas que son mayores. Podemos pedir que el Señor limpie nuestro corazón, que el Señor limpie nuestros pensamientos, que el Señor nos santifique día a día, que el Señor provea más fe, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, donde la fe flaquea, donde Él mismo les dijo, incluso a sus discípulos les dijo, hombres de poca fe, ¿cuánto más para nosotros? Entonces realmente pedir al Señor no para nuestro propio deleite, sino que conocerlo a tal punto de que podamos pedir para edificación. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar los mandamientos, obedecer al Señor, retener su palabra, para que en el momento, en el día malo o en el momento de conflicto, nosotros podamos recordar qué es lo que dice el Señor al respecto. Que no sea simplemente porque alguien más me lo dijo o porque en la iglesia en general se dicen estas cosas, no, sino que yo mismo tener la convicción que el Señor me entrega por medio de su palabra para decir, Señor, yo creo en ti, Señor, yo confío en ti, porque está escrito. Guardar sus mandamientos, retener su palabra. Dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Entonces podemos ver que el Señor nos guarda, el Señor nos libra. Y cuando eso pase en nuestro corazón, ¿qué es lo siguiente que viene? Versículo 21. La alabanza de Jehová proclamará mi boca. Un corazón agradecido que viene delante del Señor con agradecimiento. No viene con las manos vacías, viene lleno de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho. Dice, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Con respecto a esto, una advertencia, ahí en Proverbios capítulo 11. Hablando de confiar en el Señor, una advertencia. Capítulo 11, verso 28. El que confía en sus riquezas caerá. ¿Qué pueden ser riquezas para nosotros? El dinero, insisto, una buena estabilidad económica, un buen trabajo, insisto, una buena pensión, mis ahorros. Pero dice acá, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces tener presente y siempre hacerse esta pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque la respuesta también está escrita, mi socorro viene de Jehová.
Entonces, que esto nos sirva también para, como advertencia decía, para no confiar en las demás cosas o en cualquier cosa que no sea nuestro Señor. Ahora, hemos visto, el Señor nos libra, dice, Él te guardará de todo mal. Me gustaría que fuéramos a Daniel, al libro de Daniel. En el capítulo 3. Ahora podemos decir, por medio de la Escritura, que el Señor nos puede guardar de todo mal. Nos puede guardar de todo mal. Ahora me gustaría, con respecto a eso, con eso en mente, que pudiéramos leer algo aquí. En el capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Como decíamos, o como leíamos anteriormente, el Señor sí puede librarnos de todo mal. Y acá estos varones, frente a esta aflicción, a este momento donde ellos necesitaban ser socorridos, por no querer postrarse ante los dioses del rey de Babilonia, iban a ser echados en el horno de fuego. Frente a esa situación de vida o muerte, ellos dicen: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. La confianza que tenían estos varones en nuestro Dios. Pero, versículo 18, dice: y si no, las tres primeras palabras, y si no, porque podemos estar confiados en que el Señor sí puede, el Señor puede librarnos de todo mal. Pero ¿qué pasa si no? Entonces, que el Señor nos ayude para tener la confianza de que llegado ese momento podamos decir lo mismo que dicen estos varones acá. Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tener esa confianza y poner la vista más allá de esta vida, más allá de lo que podamos ganar o alcanzar acá. Es muy fácil de repente decir, claro, decir yo confío en el Señor y tomar una posición quizás como de un Pedro, de decir: Señor, yo voy hasta la muerte contigo. Pero recordemos lo que le pasó a esa soberbia, quizá esa confianza en la misma fuerza propia, y dejar de lado realmente la confianza en el Señor. Que podamos meditar al respecto y que si llega a pasar, si llegamos a vernos comprometidos en una situación de vida o muerte,
pedirle al Señor la confianza y la fe necesaria para tener la misma respuesta que dieron estos varones al rey, y respuesta por la cual fueron echados justamente en el horno, pero a su vez fueron librados por el Señor. Que esa sea nuestra confianza. Con respecto a esto, ¿qué podemos decir? A esta situación del y si no, me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 19. Primera de Crónicas, en el capítulo 19, en el verso 9, leemos: y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Entonces tenemos esta situación donde estos varones estaban prácticamente flanqueados. Dice ahí que los amonitas estaban por el frente. Sí. Dice, claro, el ataque había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia. Entonces tenían a los amonitas y a los sirios. Estaban prácticamente flanqueados y ellos, en el versículo 12, ellos dicen: si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Pero la confianza de ellos, ¿en dónde estaba? Versículo 13. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces las palabras que me gustaría que nos detuviéramos acá son: esfuérzate, esfuérzate y esforcémonos, y haga Jehová lo que bien le parezca. En el momento de la aflicción, en el momento de socorro, esforzarnos en la gracia del Señor, y haga Jehová lo que bien le parezca. A veces por nuestros propios medios no podemos lograr nada. Aunque confiemos mucho en nuestra propia fuerza, no podemos lograr nada. Si no es por el Señor, ni siquiera podríamos esforzarnos. Y me gustaría que viéramos eso ahí en Isaías capítulo 41. Ahí en Isaías capítulo 41 dice en el versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El texto anterior decía: esfuérzate y esforcémonos. Y a veces ni siquiera eso podemos hacer si no es por medio del Señor. Incluso en esta palabra podemos encontrar alivio, podemos encontrar consuelo y fortaleza también, sabiendo que el que nos esfuerza es Dios mismo. A veces esa fuerza, si nosotros la depositamos o confiamos en nosotros mismos, podemos flaquear y podemos caer. Por eso es que el proverbio decía: el que confía en sus propias caerá, va a caer de la fe. Pero creámosle al Señor y a su palabra, que dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y a veces, personalmente hablando, cuando me encuentro quizá en situaciones donde no veo salida o donde puedo estar abrumado, hay algo que yo siempre pienso, en que la situación puede que sea adversa, puede que sea mala, pero siempre se puede estar peor. Es como una especie de consuelo que se pudiera decir. Pero también es bueno que pudiéramos meditar al respecto.
cualquier situación que nosotros podamos estar viviendo, que sea mala, que sea negativa, nosotros estábamos en una condición peor, en una condición mucho peor a cualquier cosa que nosotros podamos vivir de ahora en adelante. ¿Por qué digo esto? Me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 5. Pensemos que la situación podría ser peor. Romanos capítulo 5, y vemos ahí en el verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo escuchaba al pastor Marcelo una vez dando un ejemplo. Él decía que las personas, hay muchas personas que dicen, que tienen una frase que dice así, dice: yo soy mi peor enemigo. Y el pastor decía que uno no es el peor enemigo de uno mismo, sino que hay un enemigo que es mucho peor, que es Dios. Entonces pensar que si Dios fuera mi enemigo, él decía, aunque nosotros nos construyamos un búnker, pudiera ser el mejor búnker del mundo, y nosotros nos refugiáramos ahí, el Señor sí o sí nos encontraría. O sea, no hay forma de burlarle, no hay forma de estar a salvo de Él si Él fuera nuestro enemigo. Bueno, y justamente lo que el texto nos habla, o sea, nosotros éramos enemigos del Señor. Y dice, y fuimos reconciliados con Él. O sea, que eso nos ayude a pensar que en otro tiempo, también dice la Escritura, estábamos en tinieblas. Y el Señor mismo nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Antes estábamos totalmente perdidos en una condición, pero mucho más terrible que cualquier cosa que pudiéramos estar viviendo ahora o más adelante. Entonces, que podamos pensar eso para que no nos ahoguemos en un vaso de agua. Y poder tener esa confianza y posteriormente ese agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por ese amor que nos ha entregado, ese tremendo amor. Que dice acá, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces no tomar o no desmerecer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que las situaciones adversas no nos hagan olvidarnos de estas cosas. Que acá podamos encontrar fundamento y podamos encontrar consuelo ante cualquier situación negativa que podamos estar viviendo. Porque sabemos que el Señor es fiel y el Señor nos ama y lo ha demostrado. Ahora, ¿qué, como creyentes, qué debemos hacer con esta palabra que hemos escuchado? Aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo 8. En el capítulo 8, en el verso 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, hay una gloria mayor que cualquier situación que nosotros podamos estar enfrentando en el presente. Y aquí dice, pues tengo por cierto, algo verídico, un fundamento, tengo por cierto, que podamos tener esa confianza. Y asimismo en el verso 28 del mismo capítulo 8 dice, y sabemos, no solamente tengo por cierto, y sabemos que a los que aman a Dios, ya hablamos quién eran los que aman a Dios, los que guardan su palabra, a los que aman a Dios, no algunas cosas, dice no solo las cosas buenas, dice todas las cosas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 35.
estábamos hablando del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice acá el apóstol Pablo, fundamento, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, coronavirus, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremendo es poder contemplar esto y no poder quizás tener la capacidad de dimensionar el amor del Señor, para que ninguna de estas cosas, y es una lista bastante larga, ninguna de estas cosas nos separará del amor de Dios, que es en nuestro Señor Jesucristo. Acá nosotros, como dice ahí, podemos encontrar fundamento. Dice, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol. ¿Estamos seguros nosotros también? ¿Tenemos esa seguridad? ¿Tenemos esa confianza? Entonces, poder perseverar en esto y confiar finalmente. Como decía, esforcémonos. ¿En quién? En la gracia. Porque es nuestro Dios quien nos esfuerza. Es Él mismo, el que incluso en nuestra debilidad, Él nos puede esforzar. En la debilidad del hombre, bueno, su poder es mayor. Me gustaría que viéramos un ejemplo de perseveración y de confianza. Ahí en Génesis, en el capítulo 26. Génesis en el capítulo 26. Y antes me gustaría también recordarles lo que recién leímos, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada. Tener eso en mente. Ahora, en Génesis capítulo 26, leer desde el verso 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Entonces vemos cómo dice primeramente que hubo hambre en la tierra. Dice que Isaac se fue al rey de los filisteos, a Abimelec, y ahí recibió instrucciones del Señor. Dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y dice, habitó pues Isaac en Gerar. Verso 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Empezó a tener conflicto. E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre,
y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Esta es como la tercera es la vencida. Pero si vemos, tuvo problemas con Abimelech, con el rey, en el versículo 16, y él le dijo: apártate de nosotros. Después empezó a abrir pozos y tuvo problemas con los pastores de Gerar, conflicto. Pero frente a eso, después de 2 ocasiones en que tuvo problemas abriendo pozos, él podría haberse retirado, pero él perseveró. Dice, verso 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron esto: hemos visto que Jehová está contigo. Cuando nuestra confianza en el Señor no sea simplemente palabras, no sea simplemente de algo de boca, sino que realmente sea con hechos, la gente lo va a ver. No vamos a tener necesidad de predicar quizás con palabras. Nuestra misma actitud de vida va a mostrar al Señor. Y incluso los que alterquen con nosotros, incluso los que nos aborrezcan, pudieran acercarse y decir: hemos visto que Jehová está contigo. Entonces, perseveremos, así como Isaac, que fue obediente a la voz del Señor. Y asimismo, aún en la aflicción, aún en el conflicto, aún en periodo de hambre, él perseveró. Y asimismo, estas personas que habían altercado con él pudieron ver que el Señor estaba con él. Y que asimismo podamos nosotros pedirle al Señor que tengamos tal grado de confianza que los demás puedan ver eso en nosotros. Y para concluir, me gustaría que me acompañaran a Jeremías en el capítulo 17. Concluimos aquí en el capítulo 17, versículo 5. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, porque la aflicción va a venir, dice, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, una vida fructífera. Que podamos meditar en esta palabra y que el Señor nos ayude a tener siempre esa confianza en Él. Y que asimismo esa confianza, que ya no sea de palabra, ya no sea de lengua, que en nuestras vidas se esté manifestando, pueda hacer que los demás vean al Señor. Que el Señor nos ayude y que tengamos siempre en claro, como leíamos ahí en Romanos, que
cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando actualmente no se compara con lo que el Señor ha prometido para los que le aman. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que sigamos todos perseverando en buscar al Señor, en obedecer a su palabra, sabiendo que esa palabra nos limpia, sabiendo que esa palabra nos lava, sabiendo que esa palabra podemos encontrar refugio y fundamento para nuestra fe y para llevar nuestras vidas, las vidas de los que son padres, las vidas de sus propios hijos, poder traspasar esa enseñanza a sus hijos, que ellos lo vean, que vean al Señor en la vida de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que quería compartirles, que el Señor les bendiga mucho y nos estamos viendo en otra oportunidad. Amén.